Bienvenidos a Universo Expositor. En esta ocasión vamos a hablar con Bettina Anciluti. Ella nos va a dar algunos tips relacionados con la accesibilidad en los eventos, sobre todo porque ahora debemos ser más inclusivos y debemos considerar a aquellas personas que tienen alguna discapacidad, ya sea congénita o adquirida, y que participan en los eventos. Quédense con nosotros, vamos a aprender mucho con Bettina Anciluti. Bienvenidos. Bienvenidos. Esto es Universo Expositor, un podcast dedicado a la producción, diseño y realización de eventos corporativos y sociales para que te vuelvas un super crack de los eventos. Ya comienza Universo Expositor con José Martínez. Bettina, ¿cómo estás? Hola José, un beso a ti, a tu familia y a todos los seguidores de Universo Expositor. Feliz de reencontrarme con vos. Claro que sí, ya saben que Bettina, bueno, pues es de la casa, es parte integral de Universo Expositor, porque también hemos hecho nuestras cápsulas que ahorita por cuestiones de trabajo se han retrasado un poco, pero estamos muy contentos, Bettina, porque ya llevamos prácticamente 2 años trabajando juntos y de hacer cosas de forma virtual, ¿no es así? Es así, José. Me hiciste la primera entrevista con Universo Expositor el 1 de mayo del 2020, cuando el mundo estaba totalmente cerrado. Hubo muchísima química personal, intelectual entre los dos. Dijimos, y esto tiene que seguir. Y así nacieron nuestras preciosas cápsulas de cultura, las cuales en breve vamos a retomar. Así que feliz de reencontrarte. Claro que sí, Bettina, y pues yo también aquí encantado, tú en Argentina, yo aquí en México, y bueno, hoy vamos a hablar un tema, Bettina, que creo que cada vez se vuelve más importante. Me da gusto que haya una bandera que tú estás llevando a varias partes de Latinoamérica, que es esta de la accesibilidad para los eventos. Porque generalmente los que organizamos eventos estamos muy metidos en toda la dinámica de la logística del día a día, sin tomar en cuenta algo tan importante, que es la accesibilidad en eventos. Bettina, ¿qué nos puedes compartir en este tema? Y además, compártenos también el tema de que ya pueden estudiarlo de manera, digamos, formal. Sí, así es. Bueno, como sabés, José, yo soy portadora de una discapacidad motriz congénita. Por lo tanto, el desafío de caminar por plazas, calles, aeropuertos, hoteles, desde hace 54 años lo vengo ejerciendo. Gracias a Dios hay una nueva conciencia. Siempre digo que la accesibilidad, que no es más que el grado de facilidad con el cual una persona usa o accede a un producto o un servicio, es para todos, no es solo para la persona con discapacidad. Pensemos en un viejecito, pensemos en una señora embarazada, pensemos en alguien que va a hacer un deporte y queriendo esquiar se quiebra una pierna. Es decir, la accesibilidad es para todos. Y partiendo entonces de este concepto que me pides, ¿qué es la accesibilidad? Que repitamos, el grado de facilidad con el cual yo uso o accedo a un producto o a un servicio. Es que en los últimos 6, 7 años ha sido mi compromiso personal, porque realmente, José, el que no sufre una discapacidad no sabe cuánto inhabilitante es de repente poder subir un escalón, aunque parezca mentira. Entonces nos hemos dado la tarea de concientizar lo importante que son las ciudades inteligentes, ¿no? Lo que los americanos llaman las smart cities, hoteles, aeropuertos, recintos, y con ellos el diseño de un turismo accesible que está encuadrado también o está ofrecido dentro de los eventos, porque ¿quién no ha viajado a disertar, a participar de una expo? No importa en calidad de qué, pero ¿quién no ha viajado por negocios? Entonces debemos hacer una industria de los eventos cada vez más accesibles. En este sentido, Bettina, me gustaría que empezáramos como contextualizando a las personas. Me encantó lo que acabas de decir, porque a veces pensamos que son las personas que carecen de visión o son las personas que tienen una discapacidad física o mental las que requieren de adecuarse y que requieren ciertas cuestiones arquitectónicas que se necesitan para que ellos puedan estar libremente usando sillas de rueda, etcétera. Pero también incluimos
algo muy importante, como es a las personas de la tercera edad que tú mencionas, que estamos pensando de una mujer embarazada, ¿no? Alguien que lo acaban de operar y anda en muletas. Entonces, ¿cómo podríamos clasificar a este asistente a eventos que tiene en un momento dado una discapacidad, ya sea congénita o continua? Bien, si me permitís, entonces vamos a partir de la base definiendo qué es la discapacidad. La discapacidad no es una enfermedad. Antiguamente es enfermo o está enfermo. No es una característica, es una condición que afecta a 1 de cada 7 latinoamericanos, según la Organización Mundial de la Salud, y que puede ser congénita, es decir, la persona que nace con esa discapacidad y por lo tanto es irreversible, o bien adquirida, el típico ejemplo de una persona que sufre un accidente en su coche y queda en silla de ruedas, y que afecta entonces de modo total o parcial alguna de las funciones de su cuerpo. Por ende, la discapacidad puede dividirse en 3 clases: la física o motriz, que afecta el normal funcionamiento de brazos o de piernas; la sensorial, que si querés, José, y me permitís, damos a los seguidores de Universo Expositor 2 tips que quizás no lo encuentren en ningún libro o en ninguna publicación. Adelante, Bettina. Antes perdón, pero me nace el ser docente. Antes se decía ciego, ahora se debe decir no vidente. Antes se decía discapacitado, ahora se debe decir persona con discapacidad. Y antes se decía sordo-mudo, y ahora solo se dice sordo. ¿Y por qué, José? Porque la Organización Mundial de la Salud establece que no hay persona en el planeta que sea muda. Todas, inclusive aquella con la mayor de la discapacidad vocal, emite lo que se llama sonidos guturales. Entonces, no se dice más persona sorda muda, es solamente sordo y no puede hablar porque al ser sordo no puede replicar de pequeño lo que le enseña la ma, pa, pa, pero no hay persona muda. Entonces, en vez de discapacitado, persona con discapacidad; en vez de ciego, no vidente; y en vez de sordo mudo, solo sordo. Entonces, la discapacidad motriz, la discapacidad sensorial y la última, y la quizás más castigada, la discapacidad mental. ¿Y por qué digo esto, José? Porque yo camino con dificultad, pero si de repente voy a pedir trabajo y realmente demuestro que puedo ser capaz, el miedo existe, ¿para qué negarlo? Cae y dice, bueno, no, la verdad que sí, que esta señora, que este señor lo puede desarrollar perfectamente. Ahora, la discapacidad mental, la verdad que es la más castigada a la hora de conseguir un trabajo. Muchas veces, o cuántas veces nos decimos, oye, está loco, o tenemos miedo, o no sabemos cómo tratar a un niño Down. Entonces, vuelvo a repetir, física, sensorial y la mental, que abarca desde el espectro de niños Down a todo lo otro que es el espectro de niño autista, niño o persona grande con autismo, y todo lo que enmarca todos los síndromes, el síndrome de Asperger. Entonces, cuando hablamos de discapacidad, son esos 3 clasificación. 1 cada 7 en Latinoamérica nace con una discapacidad, por lo cual nos acerca a un aproximado de 52 millones de personas, querido José, que pueden ser visitantes de expo, usuarios de un avión, de un hotel muy bonito en Cancún. Por lo tanto, si no lo hacemos por un sentido humanitario, hagamos accesibilidad por un sentido comercial, ¿no? Justamente, Bettina, creo que ahí estás dando al clavo y justamente el comentario que iba yo a dar es ese. Qué interesante que tenemos como 2 áreas que explorar en esta accesibilidad. Por un lado, la parte obviamente de humana, la parte de empatía, la parte de convivencia como seres humanos, de apoyarnos, de querernos, de aceptarnos tal como somos,
¿no? Donde tenemos que darle esa apertura y esa bienvenida a las personas que tienen estas discapacidades temporales o congénitas o como las has explicado, pero también hay un componente monetario, un componente que de alguna manera mueve a nuestra sociedad en este momento, en lo que hacemos, que tiene que ver con esta cantidad, sin más de 50 millones de personas con esta característica, pues es un número bastante interesante. Entonces, del lado, como tú mencionabas, en la parte monetaria, ¿por qué un recinto? ¿Por qué alguien que hace eventos? ¿Por qué alguien que hace congresos? ¿Por qué alguien que hace exposiciones debiese de considerar estos temas? Porque precisamente le conviene, fíjate. Primero, un turista con discapacidad gasta en promedio un 30% más que un turista sin problemas. ¿Y sabés por qué? Que traducido en dólares, $216 más por día gasta. ¿Y sabés por qué? Porque debe tomar taxi. Y lo experimento yo. Nada mejor para conocer. Yo tengo un hermano arquitecto que vos conocés, siempre dice que para recorrer, para conocer las ciudades hay que caminarla y mirar hacia arriba para ver los edificios y las cúpulas. Yo no puedo hacer eso, o por lo menos 2 cuadras. Y perdón que personalizo, pero exprimamos en mí el ser discapacitado. Entonces, yo tengo que tomar un taxi. Y segundo ítem, en mi caso todavía no, porque soy joven, pero la persona con discapacidad que sobrepasa la barrera de los 65 años, luego comienza a viajar acompañada. Entonces, un turista con discapacidad lleva a otra persona que deja en el destino $216 más por día por 2, ¿vale? Wow. Luego, porque ese turista con discapacidad vuelve y recomienda. Yo lo hago. Yo a colegas, amigos que tienen otro tipo de discapacidad, vayan a esta ciudad, vayan a este hotel que no va a haber barreras. Y un turista que recomienda hace promoción de la ciudad y ayuda a formar el ranking del Lonely Planet. Lonely Planet tiene un ranking de cuáles son las 3 ciudades más accesibles del mundo, en base a que las personas con problemas físicos, mentales o sensoriales vuelven y dicen, hey, está muy bueno visitar esta ciudad. ¿Te interesa saber, José, cuáles son las 3? Claro que sí, me interesa, me imagino que alguna estará por Asia, alguna por Estados Unidos, no sé, y bueno, ojalá tengamos alguna en Latinoamérica. Bueno, la primera la localizamos en Asia, Singapur, la segunda Boston, en Estados Unidos, y la tercera, la siempre bella y accesible Barcelona, que fue líder en Europa de la mano de un arquitecto que a mi entender es lo mejor. Creo que a nivel mundial, Enrique Rovira Veleta, les dejo el nombre, pero si quieren saber más de accesibilidad, fue la persona convocada por el Ayuntamiento de Barcelona cuando en el 92 celebraron las Olimpiadas, que realmente con un trabajo fantástico la transformó, a mi entender, en la más accesible de las ciudades, obviamente, de Europa. En Latinoamérica aún no tenemos ninguna, pero vamos a fuerza de capacitar, de concientizar, seguramente alcanzar algún puntito por allí, ¿no? Claro, y fíjate, Bettina, me parece interesante si hacemos el análisis de este caso de Barcelona. Tú dices, hubo una persona que contrataron, que analizó y que transformó el espacio. En este sentido, pues mucha de la infraestructura que tenemos en Latinoamérica de recintos feriales, de recintos de congresos, incluso recintos que están cerca, por ejemplo, de la playa, que sea la playa es a veces muy difícil para la gente que tiene discapacidad porque no hay esta movilidad, incluso cómo te metes al mar, etcétera. Pero se puede, ¿no? Es decir, el mensaje es, si hoy soy un recinto, soy un área que no tiene estas facilidades, ¿me puedo convertir a un lugar accesible? ¿Y qué tendría que hacer? ¿Es muy caro? ¿Tengo que cambiar las puertas? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Bueno, como bien has dicho, contratar a un excelente arquitecto. Para las ciudades, a los alcaldes, a los intendentes, les decimos que llamen a los urbanistas.
¿vale? Porque justamente hace pocas horas di una clase para un medio colega mexicano y decía que el hotel, el recinto, no es nada, o puede ser muy inclusivo, pero si la ciudad no se abre generosamente y yo no me puedo mover en un bus de piso bajo, no puedo tomar un subway, no puedo cruzar una calle porque no hay rampa en las esquinas y entonces me va a servir de poco y nada. Entonces tiene que haber una alianza, José, público-privado. Eso desde ya. Un aeropuerto que me reciba y que sea inclusivo. Transfer que me reciban y sean accesibles e inclusivos. O como a mí me gusta decir, aquí sí importa el orden de aparición. Hay colegas que equiparan el término accesibilidad con inclusión. Yo en cambio digo que primero tenés que ser accesible y si es accesible se vuelve inclusivo. Claro, por supuesto, Creo claro, que sí. es el orden de aparición. Pero dicho esto, entonces, José, si querés, recorremos breves tips para que un recinto ferial, un recinto de negocios de expo se vuelva accesible. Primero y sobre todo, antes hay un entorno exterior inmediato que envuelve al recinto. Si yo aparco mi coche y veo que no voy a poder entrar porque desde el lugar donde estaciono o aparco mi coche tengo que caminar 500 cuadras, digo, no, ya esto para mí no va. Entonces, primero, el lugar del estacionamiento, del parking. Más o menos en Latinoamérica se calcula que una plaza para personas con discapacidad cada 45 puestos regulares, que a mi humilde entender, es mucho, tendría que ser cada 30, 35. Esas plazas tienen que estar señalizadas por lo que se llama SIA, Símbolo Internacional de Accesibilidad, que es el famoso muñequito en silla de ruedas que siempre tiene que ser azul y que tiene que estar siempre señalizado, tanto en el pavimento como en un cartel vertical. Entonces, repasemos uno cada 40. Un tip, vuelvo a reiterar, si ese parking o esa plaza que a mí me reservan como persona con discapacidad motriz, la tengo dibujada, perfecta, pintada, reservada para mí, pero el recinto después tengo que caminar 20 minutos, no me va a servir de mucho. Entonces, la plaza para personas con discapacidad, lo más posible pegadita a la entrada del recinto. Y si hay en niveles tipo malls, viste que en los malls hay nivel 1, subnivel 2, 3, esa plaza tiene que estar pegadito al ascensor que me conduzca a la entrada. Eso por primer lugar. Suponte que llego al recinto. ¿Cómo tienen que ser las puertas? A ver, la puerta generalmente de los recintos cada vez más modernos son las giratorias. Entonces, imposible para una persona con discapacidad, sea en silla de ruedas, sea que camine con dificultad, ni hablar de un no vidente que lleva consigo o la persona guía, o el perrito lazarillo, o él solo con el bastón. No podría hacerlo. Te comento una anécdota personal, pero vale la pena. Cuando yo vivía en Italia, formándome, haciendo un stage para lo que luego sería mi trabajo como consultora en Survey, que es una multinacional que hace solo expo de energías renovables, me mandan 2 semanas a firmar un convenio con el predio ferial Juan Carlos I de Madrid. Yo dije, yo camino, con dificultad, pero camino. Pongo el pie en la puerta giratoria y la puerta giratoria comienza a girar, pero de una manera frenética, y era porque está como con sensores y te lleva más rápido de lo que mis piernas podían. Decir que ya había completado la vuelta a un compañero mío alemán que, digamos, eyectada yo por esa velocidad, como que me abrazó y me contuvo, porque si no hubiera aterrizado humillada directo y a la puerta del director que estaba esperando para firmar un convenio. Entonces, pasada esta experiencia,
digo que siempre los predios que tienen esta puerta giratoria, como los hoteles, por ley a derecha deben tener la puerta convencional, mínimo de ancho 80 centímetros. ¿Y por qué, José? Porque todo recorrido accesible, nuestro principio rector será las medidas de la silla de rueda. 80 centímetros por 1,20, ¿vale? Entonces, las puertas, a toda puerta giratoria, una puerta normal, regular, que también tenga la manija, llamada manija antipánico, que son aquellas que atraviesan en los 80 centímetros de ancho de esta puerta, que con solo empujarlas con mis manos, yo voy a salir al exterior. La puerta va hacia afuera y no hacia adentro, porque figúrate cómo hay una persona en silla de ruedas si además todo ese bloque de vidrio viene contra mi cuerpo. Recepción. Las recepciones deben ser 1,20 m de alto. ¿Por qué? Porque es lo que se considera la altura mínima de una persona, porque otro tipo de discapacidad, José, es lo que vulgarmente se llama acondroplasia, o mejor dicho, enanismo, lo decimos vulgarmente, y desde la ciencia es acondroplasia. Entonces, ¿qué ocurre? A mí siempre me gustan los extremos. Vos dirás, pero una persona no puede tener tantos problemas. Y a veces hay una persona que tiene corta estatura y que además es no vidente. Entonces, todo panel de una recepción de hotel, de ex o de feria, 1,20 m, pero además un plano inferior de 80 centímetros para que la persona que está en silla de ruedas pueda encajar y ese plano libre de todo obstáculo pueda hablar con la persona y cómodamente estacionar, por así decir, su silla de ruedas. Entonces, todo plano de trabajo, el primero 1,20 m, el segundo 80 centímetros. Y en ese plano de 80 centímetros, resaltado en color amarillo. ¿Por qué? Porque puede ser que esta persona está en silla de ruedas, pero además no llegue a ser no vidente, pero sí, por ejemplo, no vea con facilidad. Entonces, ese plano tiene que estar siempre destacado en amarillo. Y si en esa recepción, además, podemos invertir un poquito más y al lado de nuestra secretaria o colaboradora de confianza poner un intérprete en lenguas de señas, tanto mejor. Oye, Bettina, fíjate que ayer fui a un evento gastronómico muy importante aquí en México, en un hotel de alto perfil. Estuvo muy lindo con chefs de alta gama, realmente un gran evento. Sin embargo, ahora que me comentas esto de las alturas, bueno, pues en realidad teníamos muchas periqueras, ¿no? Teníamos algunas mesas normales, pero entonces estoy pensando que quizás nunca nadie consideró precisamente que pudiéramos tener a alguien que necesitara mesas más bajas. Entonces, para un cóctel, para una comida, en un congreso, en una convención, ¿tengo que tener mesas más pequeñas o la mesa normal funciona? Porque también esto, Bettina, está ligado a como tú bien dices, el uso de una silla de ruedas que tiene ciertos movimientos y que ocupan una circunferencia espacial donde yo tengo que moverme para poder llegar al maniobrar, voy a sentar, exacto, ¿no? Exacto. Bueno, hablaste de la circunferencia. Para saber si mis corredores o mi espacio es verdaderamente accesible, suponte que un usuario, se dice así, un usuario en silla de ruedas está yendo para el norte y se da cuenta que luego ha dejado su amigo. Entonces tiene que volver. El corredor va a ser accesible si esa persona, dando la vuelta, dibuja invisiblemente una circunferencia de 80 centímetros de diámetro, sin chocarse nada. Entonces, inclusive este principio rector tiene que aplicarse en los restaurantes, es decir,
tiene que ver el modo tal de distribuir sus mesas para que este usuario en silla de ruedas no choque con ninguna mesa, con ninguna silla. Para los restaurantes hay una clave: cada 10 mesas en las cuales están prolijamente apoyadas las sillas, dejar una libre para que ese usuario, utilice un término gracioso si se quiere, estacione su silla. Siempre debe tener 80 centímetros mínimo de altura y así entonces va a poder sentirse cómodo. Es más, gracias a Dios he visto en Argentina que ahora están haciendo los restaurantes que dejan una mesa libre de sillas y apoyan sobre la tabla el CIA, Símbolo Internacional de la Accesibilidad, para decir, bueno, esta es su mesa. Si va con gente que no necesita silla de ruedas, el camarero al acompañante de esta persona alcanza su silla. Ya, creo que, fíjate que mucho de lo que comentas realmente no es caro, es simplemente tomarlo en cuenta. O sea, es decir, nosotros como industria de eventos podemos transformarnos a una industria amigable, aceptable, una industria que apoya la accesibilidad, simplemente teniéndola en cuenta. Y entonces buscar algunos detalles, algunos tamaños, algún mobiliario que nos ayuda. Y lo que también me llama mucho la atención, que claro, esto viene ligado hacia una ciudad que trabaja en ese sentido, porque tú bien comentaste, ¿no? Ok, yo puedo tener un recinto que es totalmente accesible, pero si la ciudad no me permite llegar al recinto, pues ya no llegué. Entonces, como etapas. Entonces, la ciudad, el aeropuerto, la ciudad, el recinto y el evento. Pero por supuesto, por eso volvemos al punto inicial de decir, mientras las ciudades no sean ninguna de las tres que acabamos de nombrar en el ranking, y yo voy a tener que invertir $216 más promedio para moverme porque no puedo tomar un bus, o porque voy a una estación de subway y no veo, y la escalera eléctrica no me sube o no me baja. De hecho, yo siempre cito un caso paradigmático y voy a citar a un amigo en común, a Hugo Rosas. Yo diserté 3 veces para Event Industry Show. La primera, yo le había avisado a Hugo que tenía esta discapacidad, porque creo que el otro tiene derecho a saberlo. Yo sé que no impide que yo dé clases y que cumpla con mi compromiso, pero por las dudas siempre advierto ante la sorpresa de la otra persona, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, también la persona con discapacidad tiene que ser consciente, José, que de repente uno despierta miedo, pero el otro no lo hace por malo, lo hace por ignorancia, pero no por ignorancia, por Dios, en el sentido agresivo de la palabra, por ignorar a veces cómo se trata. Entonces yo siempre digo, perfecto, gracias, voy, es un honor, pero yo quiero que sepa esto. Bueno, estaba alojada en un bonito hotel de cerca de Expo Santa Fe, y cuando me pasa a buscar el coche me deja, y yo veo que me deja como, no sé, imposible para mí caminar. Y el señor que me llevaba toma el handy y le dice a Hugo, sí, porque esta señora va... Y Hugo rápidamente dice, ya estoy abriendo la otra. En 2 minutos dieron la vuelta y yo lo encontré por primera vez a Hugo, como en el depósito, digamos, del evento, entrando por atrás y estando a 5 pasos del escenario donde yo me tenía que subir. Y entonces, siempre lo cito, porque también digo, José, que puede ser un recinto accesible, pero si la persona, voy a que vos hablas de hospitalidad, no tiene una rápida resolución, no comprende que el otro es distinto, no te apapacha, porque yo entré diciéndole, perdón Hugo, perdón, yo le hago dar esta vuelta. En esa época, claro, era la primera vez que lo veía, lo trataba de usted, perdón si le traje problemas. Si el otro no te contiene, tampoco de nada sirve la accesibilidad. Entonces, has dado lo cierto, nosotros hacemos hospitalidad, no hagamos sentir al distinto más de lo que el distinto es.
Sí, increíble. Creo que es muy importante que como organizadores empecemos a ver cómo nuestros eventos pueden ser más accesibles, ¿no? Hoy me pongo a pensar, por ejemplo, en los que hacemos eventos, exposiciones profesionales. En un momento dado, hemos quitado la alfombra, ¿no? Entonces el piso queda muy liso, por ejemplo. Hay que regresar a la alfombra, hay que utilizar qué es lo que podemos hacer en un piso de exposición para que la gente se sienta, pues, que puede ir por el piso de exposición sin ningún problema. Bueno, la alfombra es provocadora de grandes caídas, porque las puntas de las alfombras mal pegadas, pero no se necesita tener una discapacidad. He visto colegas mías que lucen sus tacones hacer aterrizajes mortales. Bueno, sí, yo también he visto, sobre todo en montaje, a veces hay que tener... Claro, los cables que quedan sueltos, entonces pegarlos con cinta. Yo recomiendo los pisos de goma o los pisos de latas metálicos, siempre con tramas. ¿Por qué? Porque, José, la gente cree que el piso liso es lo que los va a salvar de caídas, y no es así. Yo te comento una cosa. Probá hoy, de la mano con Gaby, atravesar una plaza, y vos vas a ver que la vas a atravesar de modo relajado. ¿Y por qué? O caminar por la arena. Porque el cerebro interpreta en esos escenarios no hay peligro. No así cuando vos cruzás una calle, que el cerebro te interpreta que a un coche te puede pasar por arriba y termina con la espléndida carrera de José, ¿vale? Y entonces está en alerta. Si los pisos antideslizantes fueran lisos, el cerebro te interpretaría que no hay peligro y entonces vos caminarías más rápido. Yo misma caminaría más rápido. El usuario en silla de ruedas le daría más velocidad a su silla. ¿Y qué pasaría? Y nos caeríamos. Entonces, contrariamente a lo que se piensa, los pisos que salvaguardan la integridad física de una persona con discapacidad tiene que tener tramas, pequeñas montañitas, un texturado, para que, sobre todo, la persona no vidente, cuando vaya con su bastón, diga: me cachis, pero aquí tocó algo, aquí no está liso. Entonces, no, el cerebro no se le va a relajar y él lo va a transitar con cuidado. Entonces, todo piso antideslizante, por ejemplo, de goma, son los típicos pisos de aeropuerto que tienen como botoncitos, como círculos. Sí, siempre tienen que tener trama. Sí, en el transporte público también hay... Exacto, que se llaman huellas pododáctiles, ¿no? Para los seguidores de Universo Expositor. Siempre con huellas pododáctiles, para que entonces el cerebro diga: no está liso, no bajo la guardia, no la bajo, aquí me puedo llegar a caer. Y vuelvo a repetir, si hay tapete, por favor, me pegan las puntas. Ok, Bettina, creo que esto es un tema cada vez, como hemos comentado, más importante, que toma más relevancia en Latinoamérica. Me encanta que tú estés llevando esta batuta, esta bandera a todos los países, porque además viajas mucho y lo puedes compartir. Entonces, para ir cerrando, Bettina, me gustaría que nos platicaras: si yo estoy en hospitalidad, si yo estoy en turismo, si estoy en eventos y quiero saber todo esto que tú nos platicas de forma más, a detalle, que yo pueda implementar en mi hotel, en mi recinto, yo como organizador, tú ya estás ofreciendo un producto, entonces quiero que me digas qué es, y si yo como organizador me meto a este producto que tú ya estás sacando, que es este diplomado, curso, ahorita nos platicarás qué es lo que voy a aprender, con qué voy a salir de ahí.
Bien, sí, ya el año pasado, en septiembre, inauguramos la versión latinoamericana del Diplomado en Turismo Accesible, solo 3 meses, pero de un estudio acabado a lo largo de las 3 discapacidades. Vuelvo a repetir: física, sensorial, mental, y en todos los escenarios: aeropuertos, transporte público, hoteles, recintos. Platicabas de la playa. Vemos grandes hoteles, vengan a celebrar su boda en las playas, pero no hay escenario más hostil si la playa no es inclusiva o accesible que practicarla allí, porque la persona con discapacidad necesita del piso fijo, sólido. Imagínate un novio, una novia en silla de ruedas, ¿cómo hace sobre la arena? Entonces, todos estos escenarios, desde la botonera, del ascensor del hotel, que si no tiene braille, la persona no vidente no sabe a qué piso va, hasta el baño adaptado. ¿Cuántas plazas de habitaciones o cada cuántos pisos un hotel necesita un baño adaptado? Entonces, hemos escrito un diplomado de lujo que, apenas terminada la primera edición, el Buró de Convenciones de Costa Rica me hizo viajar en diciembre para ir a darlo en directo. Una segunda edición inicia ahora, el 7 de febrero, con el auspicio del Buró de Guatemala, con una empresa muy genial chilena que se llama Panoramas Accesibles. Es decir, la verdad que estamos haciendo conciencia o sembrando conciencia, y va a ser la primera vez que el 4 de abril, José, lo lanzamos en inglés, de la mano de una agencia médica, es SK Medical Tour de Irán, que lo va a llevar a Dubái, porque, vuelvo a reiterar, hace la calidad de las personas. Y yo soy de las que piensan que si Dios te da una prueba, uno, cuando parte de este mundo, tiene que dejar algo, ¿no? Y entonces ha sido mi bandera, sin descuidar mis queridos otros diplomados, pero esto, como decimos los argentinos, me he puesto la camiseta para cuando ya pase otro plano, decir, bueno, pude decir que la accesibilidad tiene que ser importante, porque, vuelvo a reiterar, antes o años antes que no estaba esta conciencia, las veces, José, que yo he quedado sin poder ir a otro plano de otra feria, y no solo hablamos de otro plano, en los mismos corredores había stands muy bonitos, pero que uno tenía que subir 7 u 8 escalones, y no había rampas, esos escalones no tenían baranda. Entonces, como una mano invisible que se te pone aquí y te dice, no, tú no pasas. Y a lo mejor ese era el stand que yo quería visitar. Y dije, no, hay que hacer algo. Y nos dimos a la tarea de generar este diplomado, que, como siempre, la info la encuentran en info@nouneventos.com.ar. Pues muy bien, la verdad es que un placer, como siempre, compartir contigo, Bettina, este espacio. Siempre las charlas contigo son tan, pues a veces del corazón, ¿no? Yo siento, esta entrega que estás haciendo creo que va a ser, como tú dices, un legado importantísimo, y pues aquí la invitación se queda abierta para todos los que organizamos eventos, todos los que somos recintos, todos los que somos áreas de congresos, de convenciones, que tengamos en cuenta que la accesibilidad nos hace más grandes, nos hace más inclusivos, nos hace más hóspitos, y que de esa manera pues vamos a crecer. Y como ya lo dijo Bettina, 200 y tantos dólares más por visitante no es algo que debamos de dejar por ahí botado, ¿no? Entonces tenemos también una cuestión económica interesante que va a impactar en nuestro negocio, en nuestro quehacer, que hay que considerar. Bettina, te agradezco infinitamente el tiempo que nos has dado hoy. Creo que aprendimos muchísimo. Hay tips muy sencillos que podemos aterrizar ya, ¿no? En nuestros eventos, si le ponemos un poquito más de tiempo, de pensar qué hacer. Y por supuesto queda abierta la invitación para que
participen en este diplomado que tienes de turismo accesible, que es una joya única en Latinoamérica y que, bueno, ahora ya te estás llevando a Dubái. Entonces, un abrazo, una felicitación. Y bueno, Bettina, cerramos este episodio llenos de grandes ideas para hacer eventos mucho más accesibles e inclusivos. Y tal como decís, José, pequeñas acciones. Me faltaba un tip importante. Videos, subtitulen. Es algo muy simple, pero alguien que es sordo, pues me ha tocado de asistir a grandes congresos. El vídeo espectacular, las imágenes, el texto, subtitulen y así también se vuelven accesibles. Un abrazo, José, gracias por tu generosidad, por tu tiempo, siempre a tus órdenes y gracias por permitirme llevar este humilde mensaje. Pequeñas acciones, grandes resultados. Así es. Pues nos vamos, amigos, con un mensaje padrísimo esta semana. Síganos en redes para que sigamos aprendiendo mucho más de la industria de eventos. Les mandamos un abrazo y, por supuesto, les deseamos que tengan muchísima salud, que es lo que hoy valoramos toda la humanidad de manera impresionante. Entonces, nos vemos en el próximo episodio de Universo Expositor. Gracias y que estén con muchísima salud. Bendiciones. Esto fue Universo Expositor. Acompaña a José Martínez en el siguiente episodio con más información y entrevistas para que te vuelvas un super crack de los eventos. Universo Expositor con José Martínez.